Primero que todo, Miguel, muchas gracias por estar acá. Un honor hacer este conversatorio. Quiero hacer una aclaración. Creo que tu primera película es de 1965, que es Por la Tierra Ajena, que es un documental. Sí, basado eso lo estaba anotando. Sí. Voy a hacer una pequeña introducción. Miguel Litín nace en Palmilla, sexta región. Es hijo de padres de orígenes árabes y griegos. Estudió inicialmente teatro en la Universidad de Chile, donde se desempeña como actor y dramaturgo de diversas obras. En televisión trabaja junto al director Elvio Soto, dirige programas y adaptaciones teatrales. Se desempeña como actor del mismo director en una serie de películas hasta que en 1965 realiza su primer documental llamado Por la Tierra Ajena, basado en una canción de Patricio Manns. La década del 60, como muchos de ustedes deben saber, se genera o se desarrolla en Latinoamérica el llamado nuevo cine latinoamericano, un cine que fundamentalmente se establece en una mirada mucho más humana, muy cercana al personaje desvalido, al campesino, al luchador, etcétera, etcétera. Donde tenemos una serie de personajes como son Fernando Birri en Argentina, Glover Rocha en Brasil, Jorge Sanguinet en Bolivia, Chile Pedro Chaskel, Patricio Guzmán y por supuesto Miguel Litín. Don Miguel, Por la Tierra Ajena es el punto de inicio de una carrera que es extensa y ya en esta primer documental ya da indicios de lo que va a ser el posterior lenguaje o forma de ver el cine tal como lo planteó en esa primera película. Gracias, Marco. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como me ha enseñado a decir la Presidenta que hay que decir ahora. Porque antes uno decía a todos, ¿no? A todos. Y saludo a la gente, a los jóvenes que están por allí, con mucha esperanza. Me gustó mucho ver caras jóvenes. También a los demás que son más jóvenes que yo siempre y que tienen mi edad, pero los chicos y las chicas jóvenes me han llamado la atención. Yo había estado en un conversatorio antes acá, pero había gente generalmente madura. Efectivamente, quiero decir algo antes, Marco, si me permite. Ahí cuando me leen mi biografía siempre yo pienso, ¿será del que están hablando? ¿Seré yo? ¿No seré? Porque algunas cosas son, otras no son, otras son menos de lo que realmente ocurrió. Bueno, es algo que siempre me sucede. Pero me llama la atención, dicen actor. Porque claro, yo actué en películas porque nosotros hacíamos en ese tiempo películas experimentales. Estábamos como en la escuela, como en la academia aprendiendo cine, entonces todos hacíamos de todo. Entonces yo era asistente, llevo a aprender cine cuando tenía 18, 19 o menos años. Había que ser asistente de todo el mundo. Entonces yo era asistente de todo y a veces el director decía, necesito el actor, y que si yo, bueno, lo buscamos, no, tú, ya. Y uno actuaba. Eso era la relación. Sobre todo en las películas de Elvio Soto. Porque la primera vez que yo actué en una película, comillas, fue una película de Sergio Bravo, que hay que reivindicar como uno de los nombres precursores de que dan origen al nuevo cine chileno y al cine que surge de la universidad con una visión crítica de la realidad y analítica. Y entonces yo estaba en la escuela de teatro y fue un señor a buscar y dijo que necesitaba 2 actores para ir a filmar ahí en la Alameda. Y yo estaba ahí, entonces dijeron tú y tú. Y había un profesor de ahí que nosotros queríamos mucho, que es de Chillán, don Enrique Gajardo, que fue mi gran profesor en estructuras dramáticas y dramaturgia en la Escuela de Teatro de la Chile. Me dijo, ya anda, es tu oportunidad. Yo no sé qué oportunidad era, pero salimos ahí a la Alameda. Y entonces teníamos que caminar, y había un montón de gente, mucha gente estaba filmando Sergio Bravo. Y entonces dice, bueno, lo que ustedes tienen que hacer, dice ahora el director, es caminar y delante de toda esta marcha. Y toda la gente estaba bien entusiasmada. Entonces sacamos la chaqueta y teníamos que marchar con mucho vigor.
Y se hizo como 3 veces la toma. Y yo a la cuarta le dije a mi amigo, oye, vámonos, estos gallos no saben qué es lo que están haciendo. ¿Cómo repiten tantas veces lo mismo? Vamos a seguir andando y andando, ¿hasta cuándo? No, yo me voy. Y entonces ahí tuve la oportunidad de hablar con Sergio Bravo, que es el director, que me explicó un poco más y le encontré más sentido. Pero en ese momento mi propósito, mi vocación, era ser dramaturgo o director de teatro. Estábamos en una escuela donde había que, para ser director, pasar también por los cursos de actuación. Y por eso que estaba ahí, y esa fue la primera actuación en relación al cine. Y luego con Elvio Soto yo era asistente prácticamente en todas sus películas de esa época, y por eso fui actor. También salían algunas cosas de Pedro Chasquil, ¿no? Pero como de espalda, porque después aprendí que había que salir de frente, era más complicado, más complejo. Entonces, pero mi vocación estaba allí porque lo que yo quería hacer era director de cine. ¿Y por qué quería ser director de cine? Porque la primera película que yo vi, tendría 3 años, y la vi en la falda de mi abuelita Matilde, que era palestina, no hablaba prácticamente español. O lo que decía era una palabra muy dulce, muy bella, que era lo que yo le escuché decirme siempre, que era Habibi, que quiere decir mi amor, mi hijito, mis ojos. Y el niñito este era yo, pues, el nieto. Y como ella vivía frente a la estación de Palmilla, Palmilla siempre ha sido nuestro centro de vida. Ella tenía un huerto y entonces vivía frente a la estación del ferrocarril. Y en ese huerto allí pasaban los circos, y yo veía los circos en un lugar privilegiado porque, bueno, era el huerto de mi abuela, pues, o sea que siempre me ganaba los premios de los payasos, todas esas cosas. Y pusieron un día una pantalla, una sábana entre los árboles, y entonces pusieron una proyectora. O sea, yo ahora sé que es una proyectora, había un señor que se llamaba el señor Ávila, y en la nochecita, ¿no?, empezaron a proyectar y a aparecer imágenes milagrosas, fulgurantes, increíbles en esa pantalla, en el huerto de mi abuela Matilde. Y nosotros, con los demás niños campesinos, corríamos de un lado a otro para ver y adivinar de dónde salían las voces, de dónde venían los caballos, como de un barco, si era por atrás que venía, porque el milagro era tal que pensábamos que todo era cierto en varias dimensiones de la realidad. De allí que tengo los ojos siempre desenfocados y abiertos a muchas otras realidades que no son exactamente la que percibimos en la inmediatez. Y la música, ¿de dónde surgía? ¿De qué flor? ¿De las lechugas? ¿De los duraznos? ¿De dónde? ¿De ese árbol? ¿De los sauces? Bueno, y ahí yo, Marcos, quedé prendido para siempre con esta obsesión del cine. Yo no digo que sea consciente, porque a esa edad es muy difícil, pero luego en el internado, en el que me tocó sufrir prisión durante 12 años, que marcó mi primera prisión y mi primer exilio, entonces, que estaba cerca de Palmilla, pero en ese tiempo era muy lejos, en el pueblo de Santa Cruz, ahí daban películas. Y un día por equivocación, parece ser, en la matiné dieron Roma Ciudad Abierta a Rossellini, yo tendría 9 años. Y entonces yo ahí pensé, y eso sí lo recuerdo y lo muy claramente, yo quiero ser eso, yo quiero ser un director de cine, uno que cuente historias sobre los seres humanos. Y luego se desarrolló toda mi carrera, que es absolutamente coherente con esa película y con ese planteamiento, porque yo soy un director que nace con la influencia del neorrealismo italiano, sobre sus ojos, sobre su mirada y sobre su conciencia. Me van a tirar la oreja, pero tenía que mencionar, este es un programa de conversaciones culturales de Campus TV. De Campus TV. De Campus TV. Yo veo mucho ese canal. Sí, me gusta mucho, tiene mucha imaginación, es muy fresco y tienen audacia para contar cosas. Cuando me aburro de la televisión normal, que me suele ocurrir mucho, entonces veo Campus TV. Campus TV.
Por Tierra Ajena. ¿Cómo nace la idea de mostrar este grupo de niños marginales de la ciudad de Santiago? Bueno, yo estaba en la escuela de teatro de la Universidad de Chile y nosotros estábamos en la escuela todo el día, toda la noche, todas las horas que se pudieran, porque allí encontrábamos la vocación de nuestras vidas. Entonces en la noche, y vivíamos en la Gran Avenida, que si ustedes conocen Santiago, la mayoría lo conoce por supuesto, hay una gran distancia. Entonces en el camino que teníamos que recorrer desde la escuela hasta llegar a la Gran Avenida, ocurrían muchas cosas en los caminos, uno se iba en el camino, se iba encontrando con pordioseros que dormían tapados con diarios, tapados con sacos, o los niños, que me impresionaban mucho, los niños pequeños, que vivían ahí apenas tapándose con un saco o con unos cartones, y en las madrugadas toda esa gente de una u otra forma era expulsada de la ciudad y de esos rincones donde se protegían a un mundo incierto, la tierra ajena, y por eso el título. Y además conocí la canción cantada por él, de Patricio Mans, que trabajaba con nosotros en el Canal 9 posteriormente, y me gustó el relato, me gustó la emoción con que él la cantaba, me gustaron sus versos, y entonces pues fui imaginando y escribiendo un guión de una película que se llamaba Por la Tierra Ajena. Eli, que está aquí conmigo ahora, fue mi asistente de dirección. Después nos casamos, pero ahí fue mi asistente. Y Fernando Belé, que había sido mi maestro en cine experimental de la Universidad de Chile, fue el director de fotografía y también mi editor. La primera vez que mostramos la película duraba como 40 minutos y fue bastante decepcionante porque no le gustó a nadie. Todos los compañeros que estaban ahí, los de mi edad y la otra gente que eran los maestros, encontraron que sí, había algo, pero que no. La verdad es que no entusiasmó. Entonces yo me quedé muy triste, como se puede quedar uno después de un estreno de esa naturaleza, una pequeña salita de cine experimental. Pero Fernando Belé, mi maestro, me dijo, dijo, tenemos que hablar, no se decepcione, vamos a hablar. Y después empezamos a conversar y me convenció de que volviéramos a la sala de edición, que reeditáramos la película y terminamos con una película de 8 minutos, que fue mi primera carta de presentación y que fue una gran carta de presentación realmente en festivales que la eligieron como Pésaro, como festivales en Venezuela y en otros lugares de América Latina, para mi sorpresa, como representando al cine chileno de la época. Esa película se hace con Centro Experimental de la Universidad de Chile. Sí. Perfecto. Este es el lugar donde yo estaba, o sea, la universidad era como el gran ministerio de cultura de la época, o sea, teníamos la escuela de teatro, teníamos la cine experimental y un canal de televisión universitario. Y entonces uno iba de un lugar a otro, buscando vínculos, vinculando lo que trabajábamos, lo que hacíamos. Este primer encuentro con el cine, que no fue menor porque en realidad el cortometraje logra tener un circuito internacional de festivales, se consolida completamente con una película que se hizo en 1969 que se llama El Chacal de Nahuel Toro. Quiero citar un texto de David Berameix que habla sobre el chacal, que dice: ¿por qué no podemos olvidar lo que nos ha conmovido? Sin duda porque necesitamos que sea así. Solicitamos a la memoria que nos guíe entre los mares tempestuosos del presente para organizar el sentido de nuestro transcurrir. Y ahí vuelven a ser necesarios los clásicos, verdaderos faros de una cultura. El Chacal de Nahuel Toro pertenece a esa categoría. No la podemos olvidar por las mismas razones con que se defienden solas las grandes obras de nuestra literatura y de nuestra plástica. Es decir, su permanencia es directamente proporcional al efecto que siguen produciendo, más allá de las circunstancias que motivaron su creación. Se acabó la pena de muerte en Chile, la reforma agraria mejoró las condiciones de vida del campesinado, el alcoholismo ha conocido una apreciable disminución
Y hoy día filmamos en colores y Dolby Stereo, pero el Chacal sigue conmoviéndonos. ¿Por qué el Chacal, Miguel? ¿Por qué el tema? Bueno, es que entre el 64, que fue la Tierra Ajena, y el 68, tengo que decir que hice innumerables obras de teatro, tanto para la televisión como para el teatro, o escribí teatro y participé activamente como asistente de dirección también en otras películas. Y un día encontré unos diarios viejos ya pasados y leí, había una leyenda ahí que decía: ¿cómo vaya a morir Canaquita? Y la respuesta era sin chistar porque sería feo. Seguí leyendo y me encontré con la historia de un hombre que estaba condenado a muerte. Y lo que le preguntaban de cómo vaya a morir Canaquita eran sus compañeros de prisión. Y la respuesta era como arrogante, era como fuera del contexto carcelario. Me acercaba mucho a lo que en la cultura chilena podríamos citar las grandes frases de los personajes antes de morir, o en momentos cruciales de su vida: al abordaje muchacho, o vivir con honor o morir con gloria, o posteriormente, después, anticipándose en el tiempo, se abrirán las grandes alamedas. O sea, todo chileno muere diciendo algo que sea importante y que vaya más allá de su propia condición. Y en este caso, las palabras de un condenado a muerte, asesino, analfabeto, ebrio, iban mucho más allá de lo que él era. Luego seguí leyendo y encuentro otra frase que me lleva a la tragedia griega. Me lleva a Esquilo, me lleva a Sófocles, dice: ¿por qué mataste a los niños? Y contesta: para que no sufrieran los pobrecitos. Entonces y hay otras más, pero quedémonos con esas dos. Yo me empiezo a preguntar: ¿quién es quién? ¿De qué cultura ese hombre me está hablando a mí? ¿Quién soy yo? ¿A qué lugar pertenezco yo? ¿A qué lugar pertenece él? ¿Cuál es dónde está el abismo que nos separa culturalmente? ¿Dónde está? ¿Por qué Chillán queda tan lejos de Santiago? Más lejos aún Nahuel Toro, mucho más lejos aún El Mono, que es también un caserío de por allí. ¿Dónde están ocurriendo estas cosas? Si quiero ser un cineasta chileno o escribir teatro chileno o decir cosas de este país, pero si no lo conozco. Hay una parte que conozco, hay una parte de la cual estamos hablando todo el día y que transcurre en los pasillos de la escuela o en la televisión o en las calles de Santiago. Pero ¿qué pasa con el resto del país? ¿Dónde ligo yo mi posibilidad y mi memoria con mi infancia, donde vi mucha gente que iban como ese Chacal, como ese hombre, que nunca le dije Chacal, José del Carmen Valenzuela Torres, con un saco al hombro caminando sin destino, por diosero, también emparentado con los niños de por la tierra ajena, en otro contexto, pero era un hombre, quizás en la tierra ajena nadie hablaba, no habían palabras, pero aquí habían palabras y habían declaraciones, esas, ¿por qué le pusiste piedra? Para que no se movieran más, pero ¿qué significado tiene eso? ¿Lo entendemos? ¿Lo entiendo? ¿No lo entiendo? ¿Qué ocurre? Entonces, ¿cuán lejos está Chillán? Fui en busca de Chillán, pues llegué allí a investigar, a trabajar, profundizando en el tema y en la gente. Y me encontré con el documento que hacen los actuarios en los juzgados, que tienen un idioma, una forma de narrar muy precisa, que se emparenta mucho con la narrativa latinoamericana, como por ejemplo con Juan Rulfo, con el cuento No oyes ladrar los perros, por ejemplo. O dejas que diles que no me maten, Rufilo, dice en uno de sus cuentos del Llano en Llamas. Entonces, a buscar las relaciones culturales más profundas. ¿Por qué la tragedia griega? En la tragedia griega, la mujer que es abandonada por su amante, por su amor, mata a los hijos para que no sufran.
Leo a Frank Fanon, el sociólogo argelino que deslumbró los 60 europeos con su libro Los Condenados de la Tierra, donde dice que el ser subdesarrollado, cuando no puede objetivizar a su enemigo, comillas, vuelve la violencia contra sí mismo. Entonces, bueno, estas referencias literarias, estas referencias de la memoria, de la cultura universal, ¿cómo entraban, cómo encajaban en ese mundo, en ese puzzle de Nahuel Toro, del mono, de las riberas del río, con esas grandes piedras que había en que el ser humano transcurría deslizándose, diminuto, perdido, sin destino? ¿Qué era José del Carmen Valenzuela Torres? ¿Qué era el Canaca? ¿Quién era el chacal de Nahuel Toro que hablaban los periodistas? ¿Por qué vivió de esa manera? ¿Por qué murió de esa otra? ¿Por qué lo educan para que pueda afirmar, siendo un analfabeto, para que pueda afirmar la sentencia de muerte y así cumplir con los rigores de la ley? ¿Qué es ser chileno? Él lo dice en el expediente. Ahora he aprendido a ser chileno, dice. Soy católico, creo en Dios. Creo en todas las mismas cosas que creo yo. Pero es él el que muere, no yo. Yo voy y narro con mucho dolor, con mucho vigor también, pero después de haber elegido un equipo que trabajara conmigo, en el cual estaba Héctor Ríos, que era un gran fotógrafo que venía llegando del centro experimental en Roma, de actores con los cuales yo había trabajado en teatro, en televisión, poniendo obras de Arthur Miller, obras de Osborne y obras del Teatro Universal, de Brecht, y conformando el equipo básico. Entonces me voy a filmar, regreso, encontrando los recursos en la universidad tenía una especie de concurso, yo escribo el guión, lo presento y ese guión el que he elegido por todos, decimos, esta es la película que queremos hacer. Y entonces nos dirigimos en 2 citronetas hacia Chillán, con el apoyo de la Universidad de Concepción y alguna gente allí en Chillán, y comenzamos a filmar. Pero después de un largo proceso, y sobre todo se lo digo a los jóvenes, de estudio y de hacer un estudio muy profundo de la cultura, de las conductas humanas, y también de interrogarse con gran rigor uno mismo. Y yo no pretendía que la película tuviese la vida, porque muchas veces me lo preguntan, pero tú pensaste que en ese momento esta película iba a ser ícono del cine chileno, del cine latinoamericano, que iba a estar en todas las cinematecas del mundo. No, nada de eso. Lo que yo quería contar es una historia que a mí, como ciudadano, como chileno, me dolía profundamente. La injusticia que aún está presente, más allá de que sea o no las condenas a la pena de muerte. La vida y las desigualdades sociales son muy injustas y suelen ser, más allá de asuntos puramente sociales, son cuestiones profundas, culturales, que tienen que ver con la identidad. ¿Cómo podemos decir somos en plural si no sabemos quién es el que está enfrente tuyo? Hoy día mismo me lo pregunto, en términos generales, con la vida. ¿Qué soy yo? Si yo leo las noticias de Arauco no entiendo nada de lo que está ocurriendo allí. Una guerra soterrada, invisible, en que no se conoce, no hay visión del otro. Los que se enfrentan no se conocen, no se saben. Un desacuerdo histórico gigantesco, monstruoso, que nos tiene a todos atrapados. Bueno, pero ese es otro tema. Quizás será mi próxima película. Pero quiero decir que esta pregunta es lo que me lleva a buscar respuesta, sin pensar en cuál va a ser el resultado, sino que hacerlo con la mayor honestidad posible. ¿Qué me pareció? Que había que sacar la cámara del trípode, porque el trípode inmoviliza la escena. Ahora, cuando estaba viendo acá,
el fragmento de la película. La cámara en la mano, porque entonces la cámara palpita al ritmo del corazón del que está filmando y también del corazón y del sentimiento del que está siendo el sujeto de la acción, en este caso el actor que está actuando. Si ambas cosas combinan, entonces produce el milagro estético. Pero hay una relación allí de pensar y decir, ¿qué instrumentos voy a usar para contar esta historia? Y luego distanciarse con los lentes de mirar lejos. ¿No? ¿Por qué la distancia? Desde los gran angulares a la distancia de los teleobjetivos. Porque quería distanciar la emoción para que llegara a la conciencia. Y entonces había que elegir otra forma de mirar. Cerca, pero desde lejos, que es lo que produce en este caso la mirada desde el lente teleobjetivo. Claro, mis profesores me habían obligado a estudiar para entregarme la responsabilidad de dirigir esta película. Entonces yo sabía de lo que estaba hablando, sabía el valor de cada una de las ópticas. ¿Por qué? No quiero aburrirlos, pero seré muy breve. Pero esto solo para los jóvenes que quieren ser cineastas, porque para que se comprenda si yo puedo dar un legado, que nada es producto de una improvisación, sino que es un trabajo de estudio anterior muy riguroso. El lente 50, por ejemplo, porque ese lente da la posibilidad de ver la realidad y ver un poco más allá, un segundo plano y otro y otro. Y entonces, si uno está en la geografía adecuada, si el movimiento del actor corresponde a la secuencia conflictiva en la cual uno está actuando, o sea, alguien quiere escapar, alguien quiere perseguirlo, ¿quién es quién? Subjetiva, objetiva, realidades distintas. Entonces eligen los instrumentos para contar esa historia y el resultado es el relato. Y el resultado es estos fragmentos de Chacal del Agua el Toro, la película, que se llama Alias el Campano, Alias el Trucha, y que son elementos narrativos que yo utilicé rigurosamente durante todo el filme.